Bueno, muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos como cada lunes a esta conferencia de prensa del Partido del Trabajo. Como ustedes saben, esta semana que concluyó, se estuvieron discutiendo en el Congreso de la Unión las recién aprobadas leyes secundarias de la reforma político-electoral, contempladas en algunas normas como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Queremos pronunciarnos al respecto, decirles que para nosotros es una ley sin duda perversa, que ofende al federalismo y que es un regreso a una dictadura priista. En pocas palabras, es una reforma de una democracia simulada. Los intereses oscuros del Senado y la Cámara de Diputados aprobaron una reforma donde existen omisiones, ambigüedades, trampas, inexactitudes y vacíos. Pero ¿por qué el Partido del Trabajo se pronuncia a ese respecto? En principio, decirles la creación del Instituto Nacional Electoral, que como todos sabemos será un instituto centralista que atenta contra el federalismo y la autonomía de los estados. Tendremos un órgano electoral al servicio de la Federación, particularmente del Poder Ejecutivo Federal. Sobre la aprobación de la pensión vitalicia o el haber de retiro a los magistrados electorales, que nosotros coincidimos plenamente con quien se ha pronunciado respecto a que es un soborno anticipado. No solamente un soborno anticipado, es el pago por las omisiones que se hicieron respecto a casos tan documentados y tan polémicos como el de las tarjetas Monex, y también es un cheque de cambio a los magistrados electorales para favorecer las elecciones. Los diputados que aprobaron este obsequio reflejan al viejo PRI, pero más tramposo, maquiavélico y mañoso. De aprobarse estas pensiones a los magistrados electorales, los mexicanos tendremos que pagar más de 730 millones de pesos. Además del Instituto Nacional Electoral, pues tendremos a los mismos consejeros, a quienes fueron consejeros en el desaparecido Instituto Federal Electoral. Como todos ustedes saben, excepto 2 espacios, los demás fueron ratificados de los antiguos consejeros del IFE. Entonces, ¿cómo podemos confiar de que será este órgano un verdadero fiscalizador y observador de los procesos electorales, que puede sancionar si tienen como antecedentes tantas omisiones de su actuar de pasados procesos electorales? También decirles que esta nueva disposición legal pues busca desaparecer a los partidos emergentes, mal llamados los partidos chiquitos. Sube el umbral de votación para que se pueda acceder a espacios de representación proporcional y a gastos de prerrogativas del 2.5% al 3%. Sin embargo, nosotros sostenemos que hoy son justamente esos partidos los únicos que representan una verdadera oposición al gobierno, los únicos que no tienen acuerdos tejidos en lo oscurito por debajo de la mesa. Como todos saben, pues el PRD y el Partido Acción Nacional han negociado con el PRI las llamadas reformas estructurales. A cambio de la votación de una u otra fracción ha sido que han podido transitar estas reformas que tanto lastiman a nuestro país. Referente a la Ley General de Partidos Políticos, pues hemos detectado una clara intromisión en la manera de organizarse de cada instituto político. Hay la intención de poder sustituir incluso ya en el terreno de los hechos los documentos básicos de cada partido, me refiero a los estatutos, a través de esta Ley General de Partidos Políticos. Vaya, se busca estandarizar cuando naturalmente cada instituto está creado con una concepción distinta, con una plataforma ideológica diferente, y que esta Ley General de Partidos Políticos busca, insisto, la intromisión en la vida interna de los partidos. Aunque la Ley General de Delitos Electorales contempla sanciones enérgicas en contra de funcionarios, partidos políticos, candidatos o ciudadanos, pues ustedes conocen de la historia reciente de nuestro país. No ha habido una sola sanción. Prevalece la impunidad y el fraude. Vaya, nosotros no necesitamos más catálogo de delitos que puedan ser sancionados, sino una verdadera intención de los órganos que son árbitros en los procesos electorales de poder castigar. Desaparece ahora la FEPADE para que se pueda crear un nuevo organismo sancionador, pero yo les pregunto, incluso los invito a todos ustedes a que investiguen si durante todo el tiempo que este elefante blanco de la FEPADE existió, se logró consignar tan solo un caso
por delitos electorales. No existe, pues, en la historia de la FEPADE un solo asunto en el que se hubiera logrado consignación por este delito, pese a que por lo menos en Zacatecas, y ustedes lo saben, se logró documentar ampliamente en pasados procesos la intromisión del gobierno, el desvío de recursos, la utilización de toda la infraestructura económica y humana del gobierno para favorecer a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, insisto, nosotros no creemos que sean sanciones más severas, sino la verdadera intención y voluntad de poder sancionar. En sí hay un sinnúmero de cuestiones muy interesantes que vale la pena que se analicen de estas reformas estructurales en el apartado de las leyes secundarias. Sin embargo, insisto, para nosotros, para el Partido del Trabajo, no es más que una simulación. Se está hablando del prorrateo que se hará ya de manera definida, los porcentajes respecto a las distintas candidaturas que habrán de vivir procesos electorales, la asignación que tendrá que hacerse entre presidente de la República, diputados, senadores, en el caso de que sean elecciones concurrentes con los estados, pues también el porcentaje que tendrá que verse junto con los candidatos a diputados locales y alcaldes. Sin embargo, bueno, insistimos, es parte de lo mismo, es parte de simplemente de que se quiera observar en la elección de Enrique Peña Nieto, como en muchas otras, pero particularmente en esa se pudo documentar ampliamente el exceso de gastos, del tope de gastos de campaña. Sin embargo, con esta excusa de poder comprobar o triangular a través de distintas candidaturas el recurso que se gastó, pues simple y sencillamente no se tuvieron ningún tipo de sanciones. Las candidaturas independientes, algo en lo que Zacatecas se convirtió en punta de lanza, que estuvo en la vanguardia, que hoy tenemos a nuestro primer alcalde electo por esta vía de las candidaturas independientes o ciudadanas, pues prácticamente en esta ley las ponen con un umbral imposible. Es poder acreditar con firmas el 1% del padrón electoral, de la lista nominal. Para ponerle simplemente un ejemplo, pues en Zacatecas estamos hablando de más de 11,100 electores para cada aspirante a poder ostentar una candidatura ciudadana. Vaya, es una burla y es simplemente pues un capítulo más de estas acciones que el PRI a través de sus legisladores ha plasmado ya en las leyes secundarias de la reforma electoral. Cambiando de tema, pues bueno, nosotros sí queremos abordar la descomposición que hay dentro del gabinete, la administración de Miguel Alonso. También esta semana que concluye fue una semana donde pudimos hacernos de mucha información a través de distintas investigaciones. Pudimos observar cómo es que actúa la Secretaría de Educación y Cultura, la Secretaría de Economía, de Servicios de Salud y Tránsito, todas en distintos aspectos, ¿no? Vamos, por ejemplo, en el de la Secretaría de Educación y Cultura, después de que se diera a conocer una información que, por cierto, se corrige el día de ayer a través del subsecretario de Educación a nivel federal, de los salarios que perciben algunos maestros en todo el país, pues nosotros lamentamos mucho la manera en la que actúa, siempre caracterizado por esa soberbia, el secretario de Educación ante los compañeros de los medios de comunicación que le cuestionan cuáles son los nombres de esas dos personas que podrían estar percibiendo un salario superior al del presidente de la República. De entrada nos parece una actitud reprobable la del secretario de Educación, nos parece que también que es un hombre incongruente, desacredita los estudios que pudieran estar señalando a Zacatecas como un nido de corrupción. Sin embargo, sí presume los que le dan datos diferentes, ¿no? Como que las escuelas primarias ocupan el primer lugar en desempeño en el estado de Zacatecas. Simplemente nosotros, insisto, le decimos al secretario que se debe de actuar con transparencia. Él debe de honrar muchos de los compromisos, particularmente ese que hiciera Miguel Alonso durante su campaña, de que se iba a privilegiar la transparencia, que se iba a hacer cero tolerante en materia de corrupción, y nos parece legítimo y nos parece justo que los ciudadanos, que los compañeros de los medios de comunicación quieran enterarse cuál es la situación que guarda la Secretaría de Educación y Cultura, esa cajita de Pandora que nunca ha podido abordarse, cuál es la situación que tienen los maestros comisionados, las dobles plazas, la homologación de las claves, los funcionarios que están al frente
en espacios estratégicos dentro del gabinete y que nunca han dejado de percibir su salario dentro de la Secretaría de Educación, los diputados locales que son también maestros y que tampoco nunca se les ha retenido su salario dentro de la Secretaría. Vaya, o sea, es un derecho que tenemos todos los zacatecanos de conocer el funcionamiento de la Secretaría de Educación. Sin embargo, lo único que tenemos como respuesta de Marco Vinicio, insisto, en esa postura petulante y soberbia, pues es decir, que le traigan a las personas que ganan más, como si su trabajo no fuera justamente rendir ese tipo de cuentas. Nosotros queremos saber verdaderamente qué salario percibe Esaú Hernández, exsecretario de Gobierno, qué salario percibe Ramiro Rosales, exdiputado local y líder sindical, qué salario percibe Pedro Padilla, también exdirigente del CENTE, qué salario percibe el actual dirigente Omar Pereira, Francisco Escobedo, vaya, el secretario de Gobierno, Carlos Alvarado Campa, quien fuera expresidente del PRI. O sea, necesitamos conocer cuál es esa situación. También, bueno, insisto, eso es en cuanto al tema de la Secretaría de Educación y Cultura. También pudimos observar al secretario de la Función Pública, Guillermo Huízar, en su intento de comparecencia, que lamentamos mucho la falta de interés también de los legisladores para que no se pudiera en un tema tan relevante completar el requisito legal del quórum, para que se pudiera dar formal trámite a esta comparecencia. Sin embargo, independientemente del quórum o no, está en el recinto casa de otro poder, del Poder Legislativo, y no rindió la información de la que se le estaba hablando. Vaya, si conoce, que esa es la pregunta para Guillermo Huízar, todas las irregularidades que se han detectado en la Dirección de Tránsito, como en muchas otras dependencias, ¿por qué se ha convertido entonces el secretario de la Función Pública en cómplice de todas esas corruptelas? O sea, no es entonces Guillermo Huízar un fiscalizador, es un encubridor de todas las tranzas que se hacen en el gobierno, de todos los actos de corrupción que se están haciendo en el gobierno. Y bueno, pues también volvemos a fallar en el tema del desarrollo de oportunidades, de la creación de fuentes de empleo. Zacatecas es uno de los estados con un alto índice, de los mayores índices de desempleo a nivel nacional. Simplemente Patricia contesta que puede coincidir, pero que por un conflicto de carácter sindical, del que por cierto no se ventilaron muchas posturas al respecto, pues se remueve. Según en voz del mismo exdirector del Hospital General, Jesús Reyes Bustamante, de una manera injusta de su encargo, ¿no? Bueno, pues de nuestra parte es lo que nosotros queremos comentarles. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, con muchísimo gusto la atendemos. ¿Son reales para el PT los resultados de INCO? Mira, a nosotros nos parece relevante, Víctor, que a final de cuentas estas estadísticas se estén dando a conocer. Desconocemos si son reales o no porque no tenemos una base con que cotejar. 3 trabajos que se han creado en lo que va de esta administración son muy bien remunerados. Esa es pues la respuesta de la Secretaría de Economía. Es increíble. Entonces, insistimos pues porque se debe de actuar con congruencia y con compromiso, con mucha sensibilidad. Hay estadísticas muy tristes, muy lamentables, porque no son simplemente números. El que en Zacatecas no exista la posibilidad de que la gente pueda desarrollarse en un trabajo digno y bien remunerado es un motivo de preocupación, pero también es una fuente de esta descomposición del tejido social que existe. También, pues bueno, podemos ver asuntos como el de la remoción, ¿no?, del director del Hospital General. Nos gustaría que así como actuó Miguel Alonso en este caso, que se declare en función de documentos, no de percepciones, si sea real o no este tipo de estadísticas. Los documentos están firmados por Santoyo, por el coordinador, con el que está manejando el dinero en la CISUSEC. Son 300 hojas, ¿podrían ser falsas? No lo sabemos, yo la verdad no tengo acceso a esa documentación, quisiera poderlo cotejar para dar una declaración al respecto. ¿Pudieran ser reales estos sueldos? Pudieran ser reales, por supuesto, pudieran ser reales. Nosotros lo que sí te digo es que siempre hemos conocido ha sido un secreto a voces
los privilegios que tienen algunos cuantos, las plazas con las que son privilegiados los familiares de los funcionarios de primer nivel, las prebendas que se puedan tener, las concesiones adicionales que se tienen en materia de obra pública para los familiares que tienen constructoras, en sí son actos de corrupción. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos.